Buen día, viernes 13 de septiembre para, eh, para nosotros, un grupo de personas que tenemos una pertenencia. Hoy es un día muy particular, pero no importa. Anoche me quedé hasta tarde viendo los debates en el Senado, por el canal del Senado. El debate de la boleta única de papel, que fue muy pareja la elección, porque como ya alguna vez comentamos, tiene sentido en los grandes distritos: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hasta Mendoza, diría yo. El resto del país es un dispendio. Y esto solo tiene valor a esfera federal, es decir, cuando se votan diputados nacionales y presidentes de la nación. Cuando se votan gobernadores y diputados provinciales, muchas provincias desdoblan la elección. Es un atributo que tienen las provincias de determinar en qué momento dentro del año calendario de la elección hacen el acto. Por ejemplo, Corrientes está un año atrasado respecto al resto del país. Corrientes elige gobernador el año que viene y elige a la vez diputados nacionales. Por lo tanto, va a haber una boleta para diputados nacionales y una boleta para gobernador. Es decir, acá el sistema federal funciona. Y ayer lo que se votó, por eso fue una elección muy pareja, lo que se votó fue sobre los intereses de Buenos Aires y de la capital federal en términos electorales, porque es una buena medida electoral la boleta de papel única. Y sé por qué lo digo. Pero tiene sentido, vuelvo a repetir, donde vos elegís más de 10 diputados nacionales. Pero bueno, se votó, ahora va a diputados, donde se va a dar una discusión eh, bastante complicada, porque ahí se van a expresar las voluntades de las provincias de manera, yo diría, más clara, más contundente. Pero ahí más o menos se expresó la voluntad de los grandes medios de la capital federal y de los ciudadanos de la capital federal y de Gran Buenos Aires, y de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, ponele. Para el resto del país, que no le resulta útil, sinceramente no le resulta útil, aparte es más oneroso, por esto que le digo, tienen que hacer dos boletas. Parece como poco práctico. Y esto no tiene que ver con las decisiones feudales de la política, que va a ser lo primero que les va a venir a la mente cuando me escuchan decir esto. Tiene que ver con el pragmatismo de la política. Esta es una provincia que elige 4 diputados nacionales. También hay una obligación de parte del ciudadano de saber a quién vota, cosa que en el 2023 demostramos que no tenemos. Y si vamos años atrás tampoco tenemos, porque nadie con sentido común lo podía votar a Alberto Fernández, sin embargo lo votaron. Nadie con sentido común hubiera votado a Néstor Kirchner, pero este tiene la ventaja de decir: a mí me votó el 22% y el que ganó con el 25% se bajó. Y después Néstor, que era un pillo, invirtió muchísimo dinero en periodismo. Acuérdense de Pergolini y su programa de los domingos, CQC, que lo tenían de movilero al presidente de la Nación para tomar el pelo a Fernando de la Rúa. Es decir, los radicales siempre fuimos puntos, nunca banca. Pero no nos importa.
Ayer alguien publicó la lista del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, que 8 de sus diputados votaron a favor del veto. Sin embargo, los 5 grandes del buen humor posiblemente sean expulsados o fuertemente sancionados. Resorte que tiene el Comité Nacional, sin duda. Ayer, durante la sesión del Senado, en estos 3 elementos, porque ayer se iba a votar si era por voluntad de la Libertad Avanza, nada más que la boleta única y la media sanción que venía de diputados del financiamiento universitario. Pero no se iba a votar el DNU de la CIDE. Fue el radicalismo que impuso su voluntad. Ustedes quieren tener sesión, bueno, metan esto acá. Es decir, ayer el radicalismo ganó 2-1. No voy a decir 2-0, porque en realidad, o 3-0, porque en realidad estábamos de acuerdo con la boleta única, con estas diferencias, pero las diferencias son mías, no son del partido. Las boletas únicas de papel de la provincia de Jujuy la van a pagar los contribuyentes del resto del país. Yo hablaba de por un sentido de orden práctico. El debate sobre el financiamiento educativo fue un monólogo de los 2/3. En todo caso, se votó con más de 2/3. Romero, el senador de esta provincia, de la provincia de Salta, quiso hacerse el pícaro y pidió que se votara electrónicamente artículo por artículo. 9 artículos. Y hubo pequeñas diferencias, pero en todos casos se ganó por los 2/3, por más de 2/3. Hubo algunas abstenciones que yo, sinceramente, que un senador se abstenga, que no tenga una opinión sobre un tema tan importante como es el financiamiento educativo, sobre todo a nivel universitario, francamente yo no lo entiendo. Si yo soy ciudadano de una provincia y mi senador se abstiene, no lo voto nunca más. Porque las provincias no se abstienen, las provincias tienen opinión. Eso también es transfugismo, la abstención. Porque no estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con las libres convicciones de la conciencia, el aborto, por ejemplo. O como en la década del 80, el divorcio vincular, para los que no se acuerdan de los que hicimos los radicales, por ejemplo, permitir a millones de parejas que regularizaron su situación, millones de familias regularizaron su situación. Darle la patria potestad compartida al hombre y a la mujer. Es decir, hay cosas que deliberadamente se olvidan y que los argentinos disfrutamos. Yo por lo menos tuve la oportunidad de divorciarme 2 veces y permitir, entre otras cosas, no permitirlo yo, lo permitía la ley, de que mis hijos no me tuvieran, mi primer mujer y mi segunda mujer no me tuvieran que pedir permiso a mí para sacar a los chicos del país. Digo, es decir, la voluntad del machirulo lo eliminó el radicalismo antes que inventaran la palabra. Pero el debate fue rico en números, porque se habló con toda claridad cuánto va a costar pagarle a los docentes universitarios lo razonable, y ni siquiera una cosa wow. No, lo razonable, 300.000 pesos, 350.000 pesos para un docente titular con dedicación no exclusiva, con dedicación parcial. Un ayudante de cátedra, ponele. Que se pasa en la universidad por ahí 15 horas semanales, pero aparte tiene que trabajar en su casa, en su estudio, donde sea, preparando la clase, preparando los exámenes, preparando la bibliografía. Bueno,
El docente, salvo en mi caso, por años, y porque tenía una playa de ayudantes, es un trabajo que no son los 45 minutos de clase, son horas preparándola. Ni les digo cuando tenemos que preparar un examen. ¿Mm? Hay muchos docentes en este canal que están haciendo así con la cabeza. El debate fue muy rico en eso. Muy pobre lo que son los senadores de la Libertad Avanza. Es tan pobre que el cierre no lo puede hacer su presidente, que es un senador de esta provincia, que es difícil que pueda juntar una idea básica con la palabra. Entonces tienen a un senador, un colega, un abogado, muy locuaz, muy inteligente, muy capaz, pero que en tema educativo no tenía argumentos, porque era abogado. Y después cuando se trató el tema de la CIDE, que eran 2 artículos, porque hablábamos de un DNU, que después de comentar cómo fue el debate y la votación, voy a hacer un par de declaraciones porque me parece que si estás todo el día en Twitter no puedes estudiar si sos abogado, y si no sos abogado hay cosas que es preferible que no opines. Los 2/3 se alcanzaron holgadamente. Y repito, también hubo senadoras que se excusaron, sobre todo los de Misiones. Es decir, no votaron. Y ayer me enteré cuál era la cifra. La cifra eran 100.000 millones de pesos. No 100 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. De los cuales ya 81.000 millones se gastaron, según lo que dicen los senadores, y ningún senador de oficialismo pidió la palabra para negarlo. Entonces estamos frente a una figura de abuso de poder y de malversación de caudales públicos. Y lo voy a explicar, esto es un debate para juristas, pero ustedes saben tanto de derecho como yo, porque el derecho no es nada más que la aplicación normativa del sentido común. Esta definición me pertenece. La uso hace muchísimos años. El derecho es la aplicación normativa del sentido común. Si una norma no resiste el sentido común, la norma es imperfecta, es incorrecta. Entonces, el Estado, que somos la sociedad jurídicamente organizada, tenemos un presupuesto. ¿Qué vamos a gastar en la casa, querida? Le digo a Ana. Ana, ¿cuánto vamos a gastar este mes? Vamos a gastar tanto en esto, en esto, en esto. Entonces, tenemos una planificación más o menos de que cuánto vamos a tener que pagar de servicios, cuánto vamos a tener que pagar de combustible, de impuestos, del seguro, todas estas cosas. En comer, en interconectividad, tenemos interconectividad en 2 sistemas. Ana es autónoma, yo soy autónomo en términos de conectividad. ¿Cuánto vamos a gastar en salir a comer? ¿Cuánto vamos a gastar en el supermercado? Hay un presupuesto en mente, ¿no? Porque somos una pareja. El Estado arma un presupuesto. Nosotros venimos con un presupuesto prorrogado desde el año 2023. En el año 2023, el presupuesto de la CIDE, como dijeron ayer, eran 27.000 millones de pesos. Entonces, lo que tendría que haber hecho esta administración, con un decreto de necesidad de urgencia que ayer plantearon la inconstitucionalidad de todos, porque no hay necesidad ni urgencia en este tema y el Congreso estaba funcionando. Los decretos de necesidad de urgencia son para una situación extraordinaria, por ejemplo, un terremoto, una guerra, una cosa muy seria, donde vos no puedas reunir el plenario del Congreso, diputados y senadores.
La pandemia, como dijimos días atrás, descartó la existencia de las urgencias y las necesidades porque tenemos forma de comunicarnos. Ustedes me dirán, nos podemos quedar sin internet, nos vamos a quedar sin satélites, no vamos a poder usar los satélites de otros. Bien, por lo tanto el día que se plantee una nueva reforma constitucional para mejorar algunas cosas, por ejemplo, yo volvería al colegio electoral para terminar con la dictadura del conurbano bonaerense y de la matanza, para ser más preciso. Yo volvería, tal como planteé en el año 94, no deroguemos el derecho que tenemos todos de ser iguales y que el número no nos lleve por delante. Esta fue una discusión que yo tuve con Raúl. El sistema electoral nuestro que teníamos antes de la reforma del 94, que por colegio electoral le daba los mismos derechos a Salta, Jujuy, que a la provincia de Buenos Aires, en proporción de los electores. Así se maneja el radicalismo, por eso tiene los mismos electores por provincia en su comité nacional. Como la vieja Constitución, con la Constitución previa al 94. Bueno, cuando llega algún día ese momento, hay que derogar los decretos de necesidad de urgencia, definitivamente. Pero bueno, ayer se plantearon cosas interesantísimas en la discusión de los espías, como digo yo. Gastaron 81.000 millones y no van a poder justificar en qué. Ahí el senador Juez intentó, con mucha militancia, ahora le toca a Milei recibir la militancia de Luis. Antes alguna vez le tocó a Macri, alguna vez le tocó a Néstor, digámoslo todo. Es un muchacho que, como con Patricia, hay que tener un manual para entender dónde está. Dijo algunas cosas que intentaron ser sensatas, pero no lo fueron. Por ejemplo, de por qué no hablamos con Patricia y hablamos con el ministro de Defensa y hablamos con, no sé, para ver en qué van a aplicar el dinero. Si precisamente lo que quería el radicalismo era que no hubiera dinero para los servicios de inteligencia. Porque los servicios de inteligencia en la Argentina no han modificado su vieja tradición de grabar y hacer inteligencia interna. Es público, porque lo dijo en sede judicial el señor Schiuso, que a Néstor Kirchner le encantaba dormir la siesta escuchando las grabaciones de los opositores cuando hablaban con sus novias. Lo dijo Schiuso en sede judicial, en el juzgado del doctor Bonadío, en la causa del asesinato de Alberto Nisman. No es una cosa que se le ocurrió a un periodista trasnochado o avanzas. Se le ocurrió al jefe de organización interna, es decir, que manejaba los operadores de los servicios de inteligencia, en sede judicial bajo juramento de decir verdad, porque fue como testigo, no fue como imputado. Se derogó el DNU ya no existe. Entonces ahora se va a plantear la discusión jurídica entre los que somos juristas y los que son abogados. Hay una diferencia. La cantidad de estudio que vos hiciste. No es que sos mejor, estudiaste más. Porque como yo no, en mi caso personal, no iba atrás no
no repartía tarjetas en los hospitales, como en la película Carancho, ni me ocupaba de los problemas de divorcio de nadie, ni de sucesiones. Me ocupaba nada más que de estudiar la Constitución. Y las dos cosas que demanda la Constitución saber, que es la relación de la sociedad, que es el Estado, la sociedad jurídicamente organizada, con el poder, que eso es el Código de Procedimiento en Materia Administrativa y la Ley de la Administración Financiera, y cómo votamos los ciudadanos, eso es el derecho electoral. De eso me ocupé siempre, 30 y monedas de años. Vos para gastar, estábamos diciendo, necesitas tener una partida en el presupuesto. Por ejemplo, no se vetó la ley de jubilados porque no estaba entre los argumentos del decreto de veto total, es que no estaba contemplado en el presupuesto el gasto, la erogación que iba a significar el ajuste del 8% de los jubilados. 2 kilos de carne picada, como dijo ayer un senador. Entonces, si no estaba previsto en el presupuesto, este gasto para los jubilados y todos los liberales de Twitter acompañaron este mensaje, y los 5 grandes del buen humor también acompañaron este concepto, este acto filosófico. Si no está en el presupuesto no podemos imponer un gasto. Con el mismo argumento me van a tener que explicar qué hicieron con los 81.000 millones de pesos que ya gastó la Secretaría de Información del Estado, la Secretaría de Inteligencia, la AFI, como la quieran llamar. Si no me lo pueden explicar de una manera más o menos convincente, no a mí, sino al juez federal, porque esto se va a judicializar, van a tener serios problemas. Y los problemas son malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, porque impusiste tu autoridad para gastar dinero sin tener el respaldo presupuestario correspondiente. Es que como yo utilice la caja chica del ministerio para irme a comer y pase el ticket por caja chica, porque tenía ganas de ir a comer y que me lo pagara el ministerio. Si yo hago una cosa así, me meten en un sumario y me echan. Porque estoy utilizando dinero que es para otra cosa, para una función para la cual no fue determinada. No voy a discutir esto en Twitter. Si hay gente que sabe más que yo, cosa que admito, hay mucha gente que sabe más que yo, de derecho público, de derecho administrativo, de derecho constitucional. Pero esto va a ser judicializado, entonces es materia que tiene que discutir el juez federal, contencioso administrativo federal, luego la Cámara y seguramente terminará en la Corte. Pero esto es de manual, porque el argumento para procesar a los funcionarios que malgastaron 81.000 millones de pesos, pasó una moto, me lo da el propio Ejecutivo en el decreto del veto del aumento a los jubilados, con una diferencia: a los jubilados les sacaron el 8%. Es más grave todavía. Pero yo voy a usar el mismo argumento frente a su señoría y le digo, mire, si no se pudo darle el 8% de los jubilados porque no estaba previsto en el presupuesto, que me expliquen los 81.000 millones de pesos que, sin estar previsto en el presupuesto y con un instrumento que estaba siendo cuestionado, en menos de un mes se gastaron. ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? ¿Y por qué se lo llevó? El debate es muy pobre. Tenemos senadores brillantes y se dio una circunstancia que algún sector del peronismo, en tándem con algún sector del radicalismo, legisla bien.
No estoy proponiendo una alianza, no, para nada. Soy más gorila que maguila. Pero me llamó la atención bueno, en el Senado siempre tiene hay feeling entre ellos, pues son menos, son pocos. Almuerzan juntos, cenan juntos, conversan mucho. Cuando llega el producto legislativo al plenario, por lo general llega con algún arreglo previo. Se representan provincias, las provincias se manejan por regiones, los senadores por Salta, por Jujuy, por Catamarca, por Tucumán, más o menos tienen agendas comunes, los de la Mesopotamia tienen agendas comunes, los del sur, los del centro, los que son representantes de provincias agroexportadoras, en fin, distintos son los diputados. A mí me llamó poderosamente la atención que Fernando Iglesias votara a favor del veto. Me causó un gran dolor, más que estos 5 imbéciles, un gran dolor que Hernán Lombardi, a quien creía conocer, haya votado a favor del veto. Me dio vergüenza lo de Giudice. Giudice es el fruto de la casualidad. No está ahí por su belleza ni por su inteligencia. Yo la verdad no sé por qué está ahí. El origen de ella es el radicalismo. Y terminó votando contra los radicales y encima tomándoles el pelo. Pero es un tema terminado, por lo que yo sé, porque me pasé todo el día de ayer operando. La idea de meter en el presupuesto a partir del día lunes, cuando se reúne por primera vez la Comisión de Presupuesto de Diputados, es incorporar en el presupuesto el dinero que se necesita para actualizar los haberes jubilatorios. A lo mejor hay un cambio de figuritas. Mira, yo no te pregunto mucho por los 81.000, pero esta plata tiene que estar. Y la ley ustedes no la van a vetar. Y ayer, inteligentemente, está haciendo un esfuerzo Martín Lustó para caerme bien. No lo logra, pero hay que reconocer las cosas. Explicó por qué él cree que no va a vetar la ley de financiamiento universitario el presidente, que cuando va al mundo y el mundo lo felicita porque tiene una universidad que está entre las 100 mejores universidades del mundo y que está entre las 3 mejores universidades de América y que es más universidad que muchas universidades de los Estados Unidos, a los cuales todos nos meamos cuando escuchamos, Stanford, Harvard, Yale. Les recuerdo a los amigos que en Estados Unidos te recibí de abogado con 4 años y $300.000. Acá te recibís de abogado en 6 años o en 5, porque son 36, 38 materias según el plan que tomes. Tengo el público canino que me empezó a romper los coquitos. Nos vemos el lunes, porque este domingo no puedo hacer el vivo, porque estoy fuera de San Salvador. Les mando un cariño, los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien. Gracias.